Continuamos en su programa Portafolio Económico. Esta semana pues estuvimos viendo algunas estadísticas relacionadas con la Tesorería de la Seguridad Social y sobre todo dentro de esas estadísticas, muy interesante, Susana, porque se presenta una tabla de los niveles salariales y vemos en ella que apenas 470 personas superan el millón de pesos. El millón de pesos. Para que el millón de pesos, para que nuestros televidentes estén edificados, ¿verdad? Que es uno de los objetivos de nuestro programa. Estamos hablando de 470 empleados dominicanos cobran $1 millón de pesos. Que muy poco, ¿no? O sea, muy poca cantidad de... Muy poca cantidad de empleados, entre los 750,000 al $1 millón de pesos. Es muy poca, pero recuerda, Basilio, la gran mayoría que tú tienes en el otro tramo. Sí, ¿verdad? pero que estamos hablando de 2.319 empleados al mes de junio, o sea que fíjate que apenas eso no representa ni el 1%. No es representativo, pero todo, más de lo poco representativo que es el manejo que tiene ante la TCS, porque el que cobra $1 millón de pesos, tú bien puedes explicarle a nuestros televidentes cómo es el proceso, qué va a pagar en relación a seguridad social. El pago también es irrisorio en virtud de el sueldo que devenga. En este caso es un sueldo de $1 millón de pesos. Sí, definitivamente se está hablando de 20 salarios mínimos del Estado, o sea que estamos hablando de unos 580,000, 600,000 pesos el tope, ¿no? Como tope. O sea, exacto, que sería el umbral más alto. El umbral más alto. Que también son de los temas que hay que ver en la revisión de la ley, porque la ley o las leyes deben de estar focalizadas a que el que más gana es el que más tribute. Y de hecho, Susana, fíjate que en esa misma línea de mirar esas escalas, Francisco Torres, por ejemplo, el superintendente de pensiones, hablaba de la importancia y la necesidad de que los contribuyentes pues vean la importancia del ahorro pensión. Sí. O sea, porque fíjate que el ahorro pensión está muy de la mano con tu nivel de salario, pero también por mucho desconocimiento, Susana, fíjate que hay personas... Desconocimiento y falta de credibilidad también, porque hay una combinación de los dos elementos. Porque la gente, por ejemplo, en la seguridad social, desde el inicio de la seguridad social es sabido, por lo que vamos a decir que medio conocemos un poquitito de esta ley, es que se pueden hacer aportes voluntarios, pero de las personas que están a nuestro alrededor que conocemos, ¿cuántos hacen esos aportes voluntarios? Pensando en el final de sus días como trabajadores. Entonces, el Francisco Torres mencionaba unas cifras prácticamente irrisorias en relación a esas personas que aportan de manera voluntaria para el salario, para la pensión. El sistema tiene dos desventajas, Susana. Que tú planteas de que las personas que tienen capacidad de aportar al sistema para pensión, pues no lo hacen. Esos aportes extraordinarios. Por ejemplo, nosotros tenemos muchas personas que generan ingresos independientes, muy importante, a veces mucho más que el ingreso fijo. Otros tienen sus salarios divididos, porque entienden que pagan mucho de la TCS, esos son de las grandes debilidades. De hecho, inclusive, fíjate también, Susana, que hay otro elemento que a raíz, por ejemplo, de las discusiones que se han sostenido con respecto al tema de impuestos per se. Tú recuerdas aquella discusión con el sector médico que ganan en diferentes empresas. Al igual que los maestros. Y exactamente, los maestros también. Y el hecho de unificarle, que la unificación, fíjate que ahí también las instituciones deben de mirar lo que sería acciones conjuntas, porque la DGI, por ejemplo, ha hecho su normativa para que el agente de retención unifique los salarios. Entonces, si ese esfuerzo que hace DGI, fíjate que necesariamente pasa por la TCS, entonces en la medida que si tú ganas, por ejemplo, 20,000 aquí, 15,000 allí,
cuando hace el cálculo de la TCS, el monto individual es más bajo, pero igual también para impuestos. Sin embargo, el lograr que se unifique, entonces aumenta tanto la proporción de pensión como la proporción del gasto para las retenciones para salud. Pero el otro elemento que tenemos que afecta al sistema es los bajos salarios. O sea, lamentablemente nuestro sistema de pensión está muy afectado porque los salarios que tenemos son salarios que todavía no alcanzan ese mínimo razonable, a pesar de los aumentos que se han logrado, porque tenemos que reconocer se han hecho los esfuerzos, pero falta más. Y hemos dicho que solamente 470 empleados dominicanos tienen ese tipo de salario. De salario no, porque no son salarios de sueldo. O sea, tú tienes solamente del universo de empleados 470 personas que ganan en este país 700,000 pesos, de lo que están reportados, ¿verdad? Y registrados en la Seguridad Social, que la Seguridad Social no deja de sorprendernos con estos datos que tú dices, pero ¿y dónde estamos? Así es. De hecho, tú sabes que cuando se habla de revisar, por ejemplo, sectores que tienen privilegios, ¿verdad? Que tienen incentivos o exenciones, si bien es cierto, si el Estado, Susana, diríamos, otorga una condición competitiva en cuanto a exenciones de impuestos y gravámenes, debería entonces de crear una condición diferente, por lo menos en el tema salarial. O sea, una zona franca debería de tener una condición salarial diferente, un poquito mejor, por los beneficios que obtiene desde el punto de vista de las exenciones fiscales. Igual, por ejemplo, el sector turismo. Porque fíjate que... Pero es que, o sea, es que para la época que este proyecto comenzó con Joaquín Balaguer, ahí estaba el incentivo del empresario, salarios bajos y gravámenes cero en algunos aspectos. Pero desde que comienza, se desarrolla aquí la zona franca hasta nuestros días, siempre sus salarios han estado por debajo, muy por debajo de los salarios mínimos nacionales. Exacto. Entonces, si tú te fijas, no hemos sido capaces. Primero hay dos cosas. No revisamos. Una que debemos de, ahí debemos de usar la comparabilidad. Porque si tú te fijas, solamente nos comparamos con aquellos países nórdicos, Estados Unidos, Europa. Nórdicos. Con los países nórdicos. Sí, a veces hablamos de que en tal país los impuestos son un 60%. O sea, para hablar de que el impuesto nuestro es demasiado bajito. O sea, pero, tú has visto un enfermo, tú has tenido un familiar enfermo en uno de esos países que tú mencionas. ¿Tú le has visto el plato de comida que cualquiera quede en un hospital de eso? Exacto, o sea, que son hoteles, son suites. Entonces, 5 estrellas. Ese es el tema. Fíjate y tenemos que ajustar nuestras políticas económicas, fiscales y demás a nuestras realidades. Entonces, cuando nos comparamos con un país X, comparémonos en todo. O sea, no nos comparemos realmente cuando nos conviene establecer distancia para decir, no, pero nosotros estamos por el suelo. Entonces, son de los temas. Así que llegamos al final del programa, lamentándolo Susana. mucho que llegamos al final, pero con la esperanza de que nos vamos a volver en otro encuentro de su programa Portafolio Económico.